de este ciclo de catedrales que organiza la Universidad de Alicante, el aula de arte dentro de la misma Universidad de Alicante y la sede universitaria de Ciudad de Alicante. Como, bueno, es como habéis estado comprobando a lo largo de las sesiones anteriores, nos hemos ocupado de las realidades de las catedrales desde diferentes panoramas geográficos. Empezamos el ciclo con la Catedral de Orihuela, a esa conferencia le continuó la Catedral de Jaén, después vinieron las catedrales de Euskadi, y la última conferencia fue la Catedral de La Laguna, que tuvo lugar el mes pasado. Y hoy tenemos eh, la conferencia dedicada a la Catedral de Murcia. Y además con un ponente de excepción. No lo digo yo, sino que lo dice toda su trayectoria. El doctor Germán Ramallo Asensio, aparte de ser alguien a quien le tengo mucho cariño y una admiración muy especial, pues es una gran autoridad en la historia del arte. Yo creo que su autoridad traspasa las fronteras de nuestro país y, bueno, es uno de los grandes nombres, de las grandes firmas de la historia del arte y se ha ocupado a lo largo de su trayectoria, se ha ocupado de diversas catedrales e incluso de coordinar proyectos que trataban las catedrales en su conjunto, fruto de los cuales salieron dos dos libros colectivos con un interés todavía muy alto. El profesor Germán Ramallo ha sido catedrático en la Universidad de Oviedo y posteriormente se trasladó a la Universidad de Murcia. Desempeñó también su papel como catedrático de Historia del Arte hasta su jubilación. Eh, es una figura muy importante, como decía antes, dentro del panorama de la historia del arte en nuestro país. Son numerosos sus estudios sobre escultura, sobre retablos, sobre cine, incluso sobre arte contemporáneo. Y bueno, pues les invito a que curioseen por internet, que busquen la abundante bibliografía del profesor Ramallo. Y bueno, pues lo primero que quiero es manifestar la gratitud al profesor Ramallo por haber aceptado la invitación que se le hizo para participar en este ciclo y que nos hable de la Catedral de Murcia. Y fijaos el subtítulo, sus más brillantes momentos artísticos. Y bueno, después quiero manifestar desde luego también mi emoción por tenerlo, aunque sea al otro lado de la pantalla, en estas circunstancias virtuales que se están favoreciendo con motivo de la pandemia. Y bueno, pues como decía antes, es una persona a la que tengo en gran estima, con la que hemos compartido cosas y bueno, pues desde luego es una suerte poder contar con su amistad. Así es que por mi parte es todo. Le cedo la palabra al profesor Ramallo, a los asistentes que estáis viendo esta conferencia. Sabéis que podéis intervenir a través del chat escrito y que al finalizar la conferencia leeremos las preguntas y si hay cualquier, no sé, pues cualquier cuestión a hacer o cualquier puntualización, pues bueno, pues después de la conferencia lo haré. Igual que las anteriores, esta conferencia está siendo grabada y cuando desde la universidad tengan el vídeo oportuno, lo subiremos a las redes y lo daremos a difundir para que quien no haya visto la conferencia pueda disfrutar de su contenido. Así es que, bueno, pues la palabra es del profesor Germán Ramallo Asensio, eh, a quien, bueno, pues agradezco de nuevo su presencia virtualmente esta tarde. Muchas gracias, doctor Cañestro. Bueno, pues gracias por esa presentación tan cariñosa. Efectivamente, no niego que llevo muchos años trabajando en todo esto y bueno, pues después de muchos años pues se consiguen alguna que otra cosita. Yo voy a hablar esta tarde de la Catedral de Murcia, pero el subtítulo pues lo aclara. No va a ser una monótona historia de toda la construcción de la Catedral de Murcia desde pues, su primera piedra a finales del siglo XIV hasta, bueno, pues prácticamente hoy día, sino que vamos a elegir sus más brillantes momentos artísticos. Y es que los tiene, es que los tiene. Eh, Quizás una primera reflexión que haya que hacer es que ahora, en los últimos, en las últimas décadas
del siglo XX lo que llevamos de XXI, es cuando únicamente cuando las catedrales han estado eh, tranquilas, sin obras, diríamos, sin obras, o con obras de restauración, afortunadamente, porque durante toda su historia, las catedrales, pues primero la construcción del buque en sí, la construcción de lo que es el cuerpo de la iglesia, pero luego, según íbamos pasando a través de los siglos, la catedral siempre estaba abierta, añadiendo una capilla, añadiendo otra capilla, cambiando una cubrición, levantando una torre, haciendo una sacristía, otra sacristía nueva. En fin, las catedrales siempre han estado, como digo, en obra, en actividad. Por lo tanto, pues la Catedral de Murcia no es una excepción. No solamente no es una excepción, sino yo diría que es un ejemplo maravilloso y extraordinario de ese devenir de los siglos y de cómo eh, todos los siglos por los cuales ha transcurrido su presencia material, su existencia material en la ciudad, cómo todos esos siglos han ido dejando un broche de oro, un broche maravilloso que yo creo que incluso han llegado a ocultar de alguna manera, a camuflar de alguna manera esa primera construcción gótica, pues sobria, aunque de buenas dimensiones, que esto da producto pues prácticamente de la primera mitad o de la primera mitad y de los primeros 60 años del siglo XV. Es una obra del siglo XV empezada, como he dicho antes, la primera piedra se coloca en 1388, o sea, empezada faltando 12 años para terminar ese siglo XIV, iniciarse el XV, y concluida la bula de consagración, o sea, la consagración se hace en 1467, pero la bula la concede el Papa 2 años antes, en 1465. Es decir, que en ese periodo de 70 años aproximadamente se levanta esta catedral sin fachada todavía, en fin, lo que es, como he dicho antes, el buque, el edificio, faltándole pues el, coro que se sitúa en el centro. Ese coro se hará ya en el siglo XV, entre las décadas de los 40 del siglo XV, 30-40 del siglo XV, y luego pues faltándole también las fachadas que se harán posteriormente y todas estas añadidos o construcciones que, como he dicho antes, se van adosando a ella, haciendo pues de ella una auténtica joya dentro de la arquitectura gótica tardía, renacentista y barroca. O sea que claramente esos tres periodos sirven para que esta catedral de Murcia se convierta, como digo, pues en un ejemplo vivo de lo mejor que se puede hacer en ese momento. Bueno, la catedral, en 4 palabras, o cuatro libros, la han estudiado en varias monografías. Quizás sí, la primera y más completa sea la de don Arturo Roldán Prieto, que se publicó en 1973. Se llama Guía de la Catedral y Museo, o sea que en ese momento ya también cuenta el museo. Y luego, más tarde, en el año 92, en 94, los estudios empiezan en el año 92, fue Alfredo Vera Botí, un arquitecto restaurador, el que se encargó de hacer el plan especial de restauración de la Catedral de Murcia, y esto generó un libro realmente importante en el cual no solamente se proponen todas las obras que se han de hacer en la catedral, se saca su planimetría y también se apoya en unos estudios históricos realizados por, aquí tenemos, no sé si se verá bien, por las
especialistas, distintos especialistas en historia del arte, como era el americano Richard Jorge Noll, como era Sánchez de la Peña, y etcétera, en fin. Luego también ha habido estudios que son estudios parciales, pero muy importantes. Por ejemplo, tenemos este de la fachada, el estudio de la fachada barroca de Buenafonte, de la Catedral de Murcia, que llevó a cabo Elías Hernández Albaladejo en el año 90. Aquí es un estudio exhaustivo de todos los procesos de construcción, materiales, estudio económico, artífices, obispos implicados en ello, en fin, todo el estudio muy denso y muy elaborado. Luego también, pues tenemos a ver, ¿qué no pasa? Ahora, el último que ha aparecido, que es de 2008, que es de don Faustino Fernández Molina, es un estudio que, bueno, que recoge también, bastante extenso, recoge también pues un cúmulo de, no diríamos que anécdotas, porque no lo son, sino, en fin, de historias paralelas que son interesantes, aunque pues deja sin tocar aportaciones de última hora que podía perfectamente haberse incluido en él. Este, como digo, es de 2008. Y luego, pues, el mismo arquitecto Alfredo Vera Botín, el arquitecto que iba a ocuparse y que de hecho se estuvo ocupando durante varios años de la restauración de la catedral, luego pues no siguió otra persona, pero ya se sabe que hay muchas veces pues cuestiones políticas de por medio. Bueno, este arquitecto pues tiene un par de monografías realmente importantes, una que es el estudio de la torre de la catedral, el estudio fundamentalmente de los dos pisos bajos, porque él lo que más le interesa es el mundo del Renacimiento, y luego este estudio de última hora que ha aparecido hace un par de años y que monográficamente trata la capilla de Junterón, de don Gil Rodríguez de Junterón, que es pues una de esas joyas renacentistas de que antes he hablado. Bueno, entonces pasamos ya a meternos dentro de la catedral y en la catedral, pues aquí tenemos esas fechas que he dicho anteriormente, 1385, que sería cuando se empiezan a abrir los cimientos, aunque la primera piedra está constatada, registrada en el 88, hasta 1465, que es la fecha de la bula papal. Antes de esta construcción se había realizado el claustro, que lo tenemos aquí a la izquierda, abajo a la izquierda, el claustro en el siglo XIV, lo tenemos ahí señalado, y ese claustro había sido pues se había añadido a la anterior iglesia que hubo, que quedó sin concluir, que tampoco llegó prácticamente a nada y que sustituyó a la mezquita anterior. Bueno, después entonces, como digo, viene este buque de la catedral, esta construcción de las tres naves, la cabecera con girola, capillas radiales en la girola, a la manera gótica del siglo XV, en el cual, o finales del siglo XIV, en el cual nos estamos moviendo. En este plano vamos a ver tres importantísimas adiciones, esas tres importantísimas adiciones que he dicho anteriormente, que se van a ir superponiendo, juntando a la obra original. La primera, la capilla de los Vélez, esta capilla que se hace a finales de ese siglo XIV, que se está levantando desde 1492 hasta 1507, que como veremos queda inconclusa en gran parte de sus aspectos.
Luego la torre que está aquí añadida en la parte izquierda, que dentro de ella acoge la sacristía de planta cuadrada que estamos viendo, sacristía y torre, y luego esto se está comenzando también a hacer cimientos en el año 1519, 1521 ya se está a ras de tierra y levantando, y la capilla de Junterón, o de don Gil Rodríguez de Junterón, que se comienza a construir, se funda en el año 25 y se comienza a construir en el año 26. Por fin, la fachada que queda afuera y que veremos posteriormente como último elemento. Bueno, entonces, este es el aspecto de la catedral por la cabecera. Es una, como he dicho, una catedral muy sobria. Fíjense que los arbotantes pues, son simplemente unos elementos constructivos, utilitarios, pero olvidamos los pináculos, las cresterías, en fin, todas estas cosas que son las propias de esa arquitectura más europea, de esa arquitectura que se hace en el norte. De hecho, por ejemplo, la Catedral de Oviedo se está construyendo al mismo tiempo y se hace una catedral a la francesa. Sin embargo, pues esta es una catedral de gótico levantino que se caracteriza pues, por su funcionalidad y se caracteriza por su sobriedad. Tenemos las ventanas con los arcos apuntados, doblados, etcétera. Tenemos, como digo, los arbotantes. Esto es una vista de la girola y por aquí arriba, pues exactamente lo mismo. Fíjense que estos pináculos, por ejemplo, no son góticos. Esto se coloca después en otra fase constructiva, son cosas que se van añadiendo después, las gárgolas correspondientes, todo esto es suficiente para que se deshaga, para que se sostenga, se mantengan las fuerzas de peso de la capilla central y laterales y se desagüe muy bien toda el agua que caiga por las cubiertas. Este es el brazo del crucero sur, que queda también con su aspecto gótico. Esto es, con la conocida como Puerta de los Apóstoles, la única puerta gótica que queda en la catedral, pero como ven, pues esta se está terminando en 1488, es un año que está reflejado, y por lo tanto, pues ostenta muy bien la estética de ese momento, el arco conopial con las cardinas, las cardinas también en la parte, del tramo recto, y luego este rosetón que es nuevo. Ese rosetón se puso hace relativamente poco, pero bueno, pues emulando al que tendría que haber. Esta parte de la portada se llama así por recoger a las figuras de los apóstoles, los apóstoles mayores, San Andrés, San Pedro, San Pablo y Santiago. Y luego por el interior, pues tenemos esa cabecera cerrada con esta magnífica reja de Antón de Viveros, que está también realizada en esos últimos años del siglo XV y que junto con la reja del coro que tenemos enfrente, pues están cerrando los dos espacios, diríamos, más sagrados de la catedral, que se unen por esta vía sacra, la vía sacra, y que, como saben, pues componen una iglesia dentro de la iglesia o un templo dentro del templo. Estoy viendo, esto va dedicado a Alejandro, la diapositiva queda un poco cortada por la parte de abajo. Ahí se ve la leyenda de Antón de Viveros. Se ve perfectamente Antón de Viveros, fines del siglo XV, sí. Ah, vale, entonces no la veo yo. Entonces, el que no la ve soy yo. Pues esto es magnífico porque esto me preocupaba un poco. Ya me di cuenta en la diapositiva anterior
y en esta, pues, estupendo. Bueno, muy bien. Eh, entonces vamos a empezar con esos sus momentos más importantes, sus momentos artísticos más realmente pues descollantes, ¿no? Lo primero sería el añadido de esta capilla de los Vélez, llamada de los Vélez, porque está realizada, está levantada por don Juan Chacón, que es el primero que comienza la obra, y su hijo don Pedro Fajardo, que es el que la termina. Fajardo, Chacón, Fajardo. Porque pongo tres veces Fajardo, Chacón, Fajardo, dos veces Fajardo, porque Fajardo, el primero, el suegro de Chacón, es el que, de alguna manera, el adelantado del reino de Murcia, el que está en trato y en contacto con la corte, con los reyes católicos, etcétera, y Chacón, Fajardo, no tiene descendiente varón, tiene una hija, esa hija se casa con Juan Chacón, pero, don Francisco, perdón, don Juan Chacón, sí, pero con la condición de que a su hijo le ha de poner Fajardo, le ha de poner Fajardo, el apellido de la mujer. Por lo tanto, ese don Pedro Fajardo, que es el que culmina la construcción de la capilla de los Vélez, que será luego nombrado como primer marqués de los Vélez, por eso decimos capilla de los Vélez, y como digo, se comienza en el año 92, se concluye, sin concluir, en 1507 por don Pedro Fajardo. Bueno, el exterior es ciertamente una obra importante porque quizás estamos acostumbrados a los exteriores, como he dicho antes, pues con las decoraciones góticas tardías, los pináculos, etcétera, como por ejemplo pues la que ahora pondré dentro de un poquito de Simón de Colonia, de la capilla del Condestado, de la Catedral de Burgos, eh, pero esta, que no lo tiene, tiene sin embargo la impronta de una torre fuerte, de una fortaleza, que realmente es lo que don Juan Chacón quería fundamentalmente en este momento. Eh, realmente los Fajardo, Chacón, Fajardo, lo que pretendía era enterramiento en el presbiterio de la catedral. El cabildo no se lo permite, lógicamente, porque allí está el cuerpo del rey, de Alfonso X el Sabio, en ese presbiterio, y entonces ellos se hacen una capilla que es casi una provocación al cabildo catedral. Una capilla que tiene la misma altura que el presbiterio, que tiene el mismo ancho que la capilla mayor. Fíjense que en este momento la Catedral de Murcia no tenía ni fachada, ni tenía iniciada la torre tampoco, ninguno de los dos pisos de la torre, y por lo tanto esta construcción se imponía de una manera insolente, absolutamente insolente, por fuera, adosada ahí a la catedral, tremenda, grandiosa, como ya digo, con una torre fuerte, y además que si se dan cuenta, si la desplegamos, si mentalmente la desplegamos, nos encontraríamos un palacio de tres plantas, el de abajo con logia abierta, el de arriba con toda la heráldica y o sea, el del medio con toda la heráldica y el de arriba con las ventanas, con la galería de ventanas, tal y como estaban haciéndose al uso. Además, esta capilla va a estar pues presidida por el escudo de don Juan Chacón, aquí tenemos el escudo de Chacón, sostenido por salvajes que no son salvajes, sino que son hombres vestidos de vegetal, hombres vegetales. Yo he traído, es que hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Yo he traído también, estoy dando al avance de tecla, sin darme cuenta de que aquí es otra cosa. Eso. Yo he traído entonces estos hombres vegetales que todavía hay costumbre de que se vistan así en zonas de Salamanca. Concretamente estos son de Candelario.
suben el monte y bajan vestidos de musgo, bajan vestidos de musgo. Aquí tenemos otro más de cerca, con lo cual, pues estos personajes, a ver, eso es, que se vaya, ya los hemos visto. Estos personajes están claramente demostrándonos la existencia de estos otros de aquí. No son vellones lo que tienen en su cuerpo, sino que son hojas de hiedra. Y tienen, sujetan el escudo de Don Juan Chacón con la lis, el lobo y lis. Bueno, y esta filacteria escrita que tenemos por aquí y que, a ver, eso tenía que, perdón, esta filacteria, pues bueno, no tenemos, bueno, es que pensaba que había traducido lo que ponía vamos, había escrito ahí lo que ponía la filacteria. En esa filacteria lo que se habla es de que vamos vestidos de hiedra, ¿eh? Vamos vestidos de hiedra. Lo van diciendo por aquí, entre otras muchas cosas. Bueno, entonces estos hombres vegetales, a diferencia de los salvajes que representaban la oposición a la cultura, la oposición a la figura cortesana, la oposición a la educación, etcétera, estos son los hombres que cuidaban, los vegetales, se decían así, para cuidar las cercas, el entorno de los palacios cuando se hacían fiestas, cuando se celebraban torneos, justas o fiestas, bailes, danzas, etcétera. Entonces, lo que en un principio podría tener un carácter, como digo, de esa gran diferencia entre lo rudo y lo cortesano, en este caso refuerzan el sentido cortesano de la construcción. Bueno, no quiero pasar, por si luego se me olvida, de la famosa cadena, que todo el mundo pues, que tiene la leyenda de la cadena, en fin, que si le cortaron los ojos, que si le sacaron los ojos, que si le cortaron las manos, para que no repitiera ninguna igual, etcétera, etcétera. Y todo el mundo se pregunta qué supone que quiere decir esa cadena. Esa cadena efectivamente es magnífica, pero esa leyenda se cuenta en todos sitios, de todas las cosas que son absolutamente maravillosas y excelsas, ¿no? Le sacaron los ojos, le cortaron las manos. Bueno, esta cadena seguramente está aquí puesta justamente como símbolo de unión a esa catedral, a esa cabecera de la catedral, pero también al mismo tiempo hablando de el, eh, esta familia de los Fajardo, Chacón Fajardo, esta familia como redentora de cautivos. Era algo que era muy importante y era algo que se tenía a gala en las familias nobles del momento. O también, como tienen parentesco con los Mendoza tienen también la cadena en su heráldica y puede también reforzar de alguna manera ese parentesco. Bueno, el hecho es que por el interior vuelve otra vez ese carácter, diríamos, de reto hacia el cabildo, porque no hay ninguna otra capilla, ninguna otra catedral de España, no me atrevo a decir de Europa, pero de España, en donde se haya montado una auténtica fachada palaciega dentro del templo, mirando hacia adentro, mirando hacia el templo. Si se dan cuenta, lo de fuera era una torre fuerte, era como un castillo, que al mismo tiempo venía a ser un palacio. Pero en este caso, lo que tenemos es esta fachada, que es absolutamente una fachada palaciega, totalmente calada, con 3 calles, 3 pisos, etcétera, y además con la abundancia, superabundancia de escudos, que los tenemos aquí donde están marcando estas flechas, escudos de cara hacia el interior de la girola, de cara hacia el interior de la catedral. Escudos en donde están ya los dos apellidos, los Fajardo y los Chacón. Fuera solamente hemos visto el de Chacón,
pero por dentro de la capilla vamos a ver eh, pues infinidad de veces, casi diríamos, el escudo de ambos, de los Fajardo y los Chabón. O sea, unido. ¿eh? Los Fajardo, 5 ortigas sobre unas colinas que están en el mar, que es el escudo de Ortigueira, y los Chacón, ese lobo, lis, lobo, lis, lobo. Bueno, por el interior, lógicamente, pues cubierta con una gran estrella gótica de 10 puntas. Esto es curioso porque aunque la capilla tiene, como buena capilla funeraria, tiene 8 lados, la capilla tiene 10 puntas. Tiene 8 lados, pero ya se dan cuenta que no es un octógono regular perfecto, sino que es un semi-hexágono, 1, 2 y 3, y un semi-decágono, 1, 2, 3, 4 y 5. 3 y 5, 8. Tenemos los 8 lados. Por lo tanto, la estrella de cubrición, ha de echar mano a un segundo anclaje, diríamos, o un anclaje intermedio, vamos a decir más bien, que serían estas dos puntas de la estrella, conseguidas a base de esta pechina, que se levanta, perdón, esta trompa que se levanta entre eh, los 3 lados del semihexágono, y consiguen así crear esa estrella de 6 puntas. ¿Por qué? Pues porque sin ello la distancia hubiera sido excesiva. La distancia de elemento hubiera sido excesiva y no hubiera sido estable la construcción de esa cubierta. Bueno, no sabemos realmente a quién se le debe el diseño de esta capilla. Juan Guas era el que trabajaba fundamentalmente para las obras reales y para la alta nobleza. En ese momento Juan Guas es el arquitecto que está realizando, por ejemplo, San Juan de los Reyes en Toledo, para la reina. Enrique Egas, pues es continuador de Juan Guas. Puede ser que también pudiera ser, pero yo me inclino mucho más por Juan Guas, porque le veo muchas más similitudes con las obras de Juan Guas que con Enrique Egas. Y luego pues se dan otros artistas que son en ese momento los que estaban activos en la catedral, un Juan de León que realmente pues no se le conoce ninguna obra que pueda acreditar de alguna manera que sea el autor de esta magnífica creación, y este Pedro López, que también estaba en ese momento actuando en la catedral y que luego hizo alguna obra también por el Reino de Granada, Almería, etcétera, pero que tampoco tienen la trascendencia de esta obra de la capilla funeraria que estamos ahora viendo. Bueno, por el friso corre una leyenda, que es esta obra mandó a hacer el muy magnífico señor don Juan Chacón, adelantado de Murcia, señor de Cartagena, acabóla su hijo, don Pedro Fajardo, marqués de Vélez, adelantado de Murcia, año de 1507, a 15 de octubre. Como digo, la obra se terminó, pero es cierto que falta una sacristía que se cimentó, estaría en esta parte de aquí, una sacristía, y falta también, entre otras cosas, no sabemos si estaría proyectado algo más, y falta también prácticamente toda la escultura que tenía que llevar en su interior. Ahora mismo está presidida por la imagen del Cristo muerto, que es esta que tenemos aquí en pantalla, y nos damos cuenta de que todos sus repisas y doseletes
hasta 12, podríamos contar, que van colocándose justamente esos picos de la estrella y luego en la parte delantera de la trasfachada. Todo esto está vacío. Esto estaría para acoger esculturas, seguramente los apóstoles. También nos damos cuenta de que los arcosolios están vacíos. Aquí tendrían que ir los sepulcros, seguramente con escultura orante de las familias, o de miembros de la familia que se van enterrando aquí. Igualmente, pues en el centro quizás tendría que haber una escultura, o sea, un sepulcro exento donde estuvieran, como en la de Álvaro de Luna y en la de el condestable de Burgos, estuvieran el matrimonio. Bueno, esto es una fotografía antigua porque, tal y como estaba antes, tenía unos retablitos y unas mesas de altar aquí en los arcosolios, nunca los yacentes, los bultos yacentes, y después de la restauración, pues quedó así. Seguramente también, yo pienso que esta galería falsa que tenemos aquí también estaría acogiendo a ángeles con los instrumentos de la pasión. Y estos recuadros que vemos aquí tendrían leyenda, o sea, tendrían alguna leyenda. Bueno, entonces a la izquierda está el acceso, el cuadro que hay ahora mismo, que es de principios del 17, que no tiene nada que ver con la capilla. Seguramente aquí habría pensado también un relieve del descendimiento, pero bueno, esto entonces ya a la izquierda encontramos esta entrada que nos lleva a la tribuna, a esta tribuna y a este púlpito. Encima de la tribuna otro espacio, otra estancia, completamente aislada con el escudo del Chacón. Donde únicamente aparece el escudo del Chacón es ahí y fuera. El resto son escudos que aunan el apellido Fajardo y el apellido Chacón. Bueno, y en esta, a la entrada de esta, aquí tenemos el púlpito. Aquí también hubo otro desastre en el año 73. Aquí había un esqueleto de madera y piel de becerro, o sea, como una muerte. El esqueleto era una muerte porque tenía todavía piel simulada con la piel de becerro, y eso lo quitaron, lo tiraron. Eso fue un disparate porque eso es justamente figuras muy, muy normales en este otoño de la Edad Media que se está haciendo esta escultura. Bueno, y encima, como he dicho, encima de la portada, de paso a la actual sacristía, que no lo es, porque la sacristía quedó sin hacer, queda estas esculturas pequeñas de Ecce Homo, María Salomé, María Magdalena y María Jacobea. María Magdalena y María Jacobea. Bueno, y la escultura. Bueno, esto es entonces la única escultura que hay. Es decir, aquí faltaría, con toda la muchísima decoración que tiene la capilla, aún tendría que ser, ¿eh? La decoración es tremenda, aún tendría que ser eh, mucho más abigarrada con las esculturas que faltan. Aquí tenemos profusión decorativa, aunque pedestales vacíos. Fíjense, por ejemplo, cómo tenemos también pequeñas figuritas incluidas entre baquetón y baquetón, las figuritas que recuerdan las misericordias de las sillerías. Esto es el acceso a las tribunas, y miren también los escudos con, como he dicho antes, el escudo Chacón, el escudo Fajardo, Chacón. Se aunan los dos apellidos en el mismo escudo. Bien, y aún fuera de la catedral, esto también, perdón, de la capilla, esto también es interesante. Tenemos esta pequeña escultura que nadie había reparado en ella hasta que Alfredo Vera pues dice que hay ahí una escultura de Santiago que está muy deteriorada. Yo esa escultura la he interpretado como un psicopompo, como un guía de difuntos, un Santiago guía de difuntos. ¿Por qué? Fíjense, está encima de esta puerta cegada y está mirando al oeste, está mirando al ocaso.
justamente al sol. O sea, cuando nosotros pasamos por aquí, antes de las 12 del mediodía, esta escultura está en sombra. Después de las 12 del mediodía, esta escultura empieza a darle el sol, y le da el sol hasta la puesta, hasta que termina por ponerse y desaparecer. Entonces sería un psicopompo, aquí lo tenemos, que además también tiene pues unas filacterias con leyenda que pueden ser interpretadas bien por mal, por bien, mal, por. Esto es lo que recoge sistemáticamente esta filacteria. O sea, es justamente pues por el mal que haya hecho yo, pues, dame tu bien, si me hacen mal, yo haré bien, en fin, una especie de rezo de última hora, de oración de última hora. Y aquí tenemos ese psicopompo. Esto se ha interpretado también con esas leyendas, que decir que si era la estatua de un obispo, que no sé qué, que tal y cual. No, este es un Santiago peregrino, clarísimamente, no puedo meterme ya en más, pormenorizar más, con el bordón, Santiago peregrino, que además, fíjense que está en una ménsula en la cual hay una maleza, y de entre la maleza surge ahí un auténtico demonio, o sea, un personaje demoníaco, o sea, que es el pecado. Bueno, entonces decíamos, los modelos por la de Álvaro de Luna, realizada pues, unos 40 años antes, empezada unos 40 años antes, se terminó prácticamente después, y la del condestable de Castilla, don Pedro Fernández de Velasco, que hace Simón de Colonia. Bueno, en ese momento, en 1507, es un momento importante porque es cuando se le concede el marquesado de los Vélez. Y de hecho, don Pedro Fajardo parece que abandona esa obra de Murcia y se empieza a construir el gran palacio que se construye en Vélez Blanco, no puedo entrar mucho en él, cuyo claustro, como saben, esto fue un expolio terrible, está ahora mismo en el Museo Metropolitano de Nueva York. Bueno, bien. Pasamos a otro momento, porque no podemos detenernos mucho, que hay mucho, mucho por aquí preparado. Otro momento que es la temprana entrada del Renacimiento florentino en Murcia, en la Catedral de Murcia. Aquí tenemos, por supuesto que hablando de la Catedral de Orihuela también se citaría esto, pero bueno, vamos a ello. Aquí tenemos la portada norte, la portada norte del crucero norte de la catedral, la que se contrapone a la portada de los apóstoles que hemos visto antes, apóstoles al sur, portada norte o de las cadenas, como se llama, porque aquí hay una plaza con una cruz que tiene rodeando unas cadenas. Bueno, entonces esta portada tenemos un ejemplo muy temprano en ella, quizás se está empezando a construir hacia el año 13, un ejemplo muy temprano en ella, de ese renacimiento florentino. Como digo, puede ser 1512, 1513, cuando se está construyendo el friso angélico, las láureas y la pilastra con grutescos y candelieri, de una manera del más puro estilo florentino. Esta portada, claro, se ha relacionado con Francisco Florentino. Francisco Florentino, que está trabajando en Granada y que va a venir a Murcia para hacerse cargo de la torre de esa catedral de esa torre que quiere hacer la Catedral de Murcia como pues, un elemento absolutamente único casi en España y que sería la admiración de todos. Bueno, Francisco Florentino seguramente pues, se le piden diseños o viene antes porque no solamente tenemos la presencia de esta portada de las cadenas, sino que también en Murcia, cerca de ello, en la Trapería, calle relativamente cerca de la catedral, existía la Casa de los Cerdán
con esta ventana, ha desaparecido la ventana, ha desaparecido la casa, la ventana y todo, con esta ventana que si se dan cuenta es exactamente lo mismo. O sea que o bien Francisco Florentino o bien eh, personas, artífices formados con él, que estuvieran trabajando con él, se desplazan a Murcia y hacen estas primeras obras antes de el comienzo de la torre de la torre de la catedral, que vamos a ver ahora enseguida. Una foto antigua, pero es que aquí quiero poner una ampliación de ese friso angélico que estábamos diciendo, de esa láurea de la que estábamos hablando, y quiero también pues comparar con la pintura de Domenico Ghirlandaio de Santa María Novella. Estamos hablando del año 85-90, prácticamente 20 años después estamos hablando de la portada de la Catedral de Murcia, estamos hablando de un florentino, estamos hablando de un florentino que en principio, como sabemos muy bien, podría tener relación y saber perfectamente no solamente de la arquitectura de Florencia y de la escultura, sino también de la pintura. Esto serían los frescos de Santa María Novella, como digo, de la Capilla Tornabuoni, en el cual podemos ver perfectamente algo muy similar a lo que vamos a ver, no solamente en la portada de las cadenas de la catedral, sino también en las pilastras, en el revestimiento de las pilastras que componen el piso primero o el piso bajo de su torre. Entonces estamos hablando de una entrada muy temprana del Renacimiento florentino. Miren el friso angélico, y miren el friso angélico, miren las pilastras, y miren las pilastras de la pintura de ese Renacimiento florentino. Bueno, entonces tenemos la torre de la catedral, comenzada, como digo, pues cimientos en el año 19, 1519. En el año 21 ya se sabe que está Francisco Florentino para dirigir las obras. Es cierto que muere enseguida, pero también es cierto que seguro que deja pues, unos dibujos, que deja unas maquetas, seguramente, en las cuales quedará bien expuesto lo que hay que hacer en esa torre. La torre en sí es una propuesta interesantísima, o sea que la Catedral de Murcia proponga y dedique toda su intención en levantar esta torre es muy importante porque en ese momento prácticamente las torres de catedrales y de grandes construcciones en España eran inexistentes. Las torres románicas se habían quedado sin terminar. Por ejemplo, las torres románicas de la Catedral de Santiago se van a concluir en el siglo XVIII. La única torre que se estaba levantando en ese momento, que se quería ver, la torre de Santa María del Campo. Las torres de Burgos se habían levantado justamente y estaban terminando de levantarse justamente en estos momentos, ya con arquitectura, o sea, con estilo gótico final, por los Colonia, esa familia de los Colonia, Juan de Colonia, Simón de Colonia, Francisco de Colonia, que son los que están trabajando allí. Y la de Toledo exactamente lo mismo, es en ese momento cuando está levantando, de tal forma que en Murcia que se proponga la construcción del cimiento de una torre altísima, de una torre que iba a tener 3 pisos y ático, ¿no? O sea, de una torre muy alta, de una torre, además en el nuevo estilo, en ese estilo renacentista, pues realmente era un desafío muy, muy importante. Bueno, vemos cómo se estructuran sus frentes, un basamento y luego sus frentes con dobles pilastras, y en esas dobles pilastras se va acogiendo el, en las hornacinas vacías, recuadros de la parte superior, y sobre todo lo que más interesa, luego en el centro, las ventanas geminadas, florentinas también, no pueden ser más florentinas, y lo que interesa sobre todo es ver la excelsa calidad del trabajo de relieve que se está realizando
aquí en este piso inferior. No solamente es una construcción importante, nueva, casi única, sino que además se está utilizando para ella pues los artífices más cualificados y en ese momento pues de los más importantes que había y tenemos el detalle de esa esquina. Bueno, y también tenemos la lápida, en la cual pues, se dice claramente, año del Señor, de 1521, día 18 de octubre, comenzó esta obra bajo el pontificado de León X, pontífice, en su año octavo de pontificado. Carolo Carlos, emperador, Juana Madre, Juana la Loca, reinando en España, Mateo Santi Angeli, diácono cardinali, episcopo Cartagena. O sea, es Mateo Lang, que es el obispo que manda la construcción de esta obra. O sea, que queda toda perfectamente bien documentada con esta lápida que tenemos aquí. Bueno, entonces, como he dicho antes, la torre alberga además en su interior, alberga la sacristía, a la cual se accede por esta antesacristía, que en realidad, que en realidad, como vemos, es una capilla de la Girola. Una capilla de la Girola se convierte en antesacristía para unirse a la torre y la sacristía se alberga dentro. Bueno, también esta sacristía y antesacristía, pues claro, se está levantando desde el año 19, que es cuando comienza, como he dicho, la construcción de la torre, hasta el año 26, que se está terminando este primer cuerpo de la torre. Claro, el primer cuerpo de la torre, se me ha pasado a decirlo, pero lo decimos ahora, como Jacobo Florentino muere enseguida, en el año 21, llega Francisco Florentino, que muere en el año 21, entonces viene a Murcia, justamente Jacobo Florentino, otro Florentino, no tiene nada que ver, que no son familia ni nada, pero otro Jacobo Florentino, que va a ser el encargado de levantar este primer tramo de la torre, este primer piso de la torre, hasta el año 25 en que muere también. Y después de la muerte de ese Jacobo Florentino será Jerónimo Quijano, que ya español, cántabro, el que continúa estas obras y el que realmente va a culminar aquí toda su vida realizando obras del máximo interés en la diócesis de Tenerife. Bueno, he traído esto simplemente por comparación, ¿no? Una diapositiva de la Catedral de Sevilla, porque también en esto, de la sacristía de la Catedral de Sevilla, porque también en esto la sacristía de la Catedral de Murcia es pionera como la torre. ¿Por qué? Pues porque ciertamente la sacristía era un elemento en las catedrales que empieza a tomar gran protagonismo, gran importancia, justamente avanzado este siglo XVI. La sacristía se va convirtiendo cada vez más en un lugar en las catedrales de una trascendencia y una importancia extraordinaria. Es el sacrarium, o sea, es el Santa Santorum, es el secretarium también, por eso he puesto aquí. Es una zona en donde no solamente está, es una estancia donde no solamente está la vestimenta para revestirse, para dejarse como era anteriormente, sino que empieza a tomar una trascendencia, como digo, y unos usos mucho más importantes, como donde se guardan las reliquias, como donde se guardan los distintos elementos sagrados para el culto. Bueno, entonces aquí he puesto estancias de uso y representación para el esplendor del culto. Eso es un trabajo, un libro que se hizo también
sobre este tema de las sacristías, que yo mismo dirigí, una persona, Francisca Moya del Baño. Fue realmente una, una aportación importante a la historia del arte español. Bueno, entonces he traído la de Sevilla, como digo, y he traído la de Sigüenza, la de las cabezas de Sigüenza, las dos, porque son espectaculares, pero son mucho más tardías, bastante más tardías. ¿Eh? Si la de Murcia está empezando en el 21, la de Sevilla tenemos que llegar avanzados los años 30 y la de Sigüenza a los años 40. O sea que quiero decir que en ese sentido la de Murcia es también absolutamente pionera. Bueno, aquí tenemos un dibujo de lo que sería esa torre renacentista en el momento. Aquí tenemos la fachada, la de la entrada y el acceso a la sacristía desde la girola, un arco de triunfo plateresco precioso, ya esto realizado por Jerónimo Quijano, sin duda. Jerónimo Quijano, como vemos, o como he dicho, recoge toda esa tradición extraordinaria de los florentinos y al mismo tiempo aporta novedad y el modernismo necesario, ya lo va evolucionando en el tiempo. Y esta es la cubierta de la sacristía, la cúpula de la sacristía, como vemos, con una gran venera completa y con estas guirnaldas de frutos tan sumamente delicados y finos como hemos visto en la base en el primer piso de la torre. Bueno, en la sacristía preside este relieve precioso del llanto por el Cristo muerto, de seguramente Jacobo Florentino, lo podría hacer perfectamente, que está muy en relación con otras esculturas que conocemos de él y con alguna otra que veremos también aquí en Murcia. Bueno, y en la antesacristía cubierta, aquí empezamos ya a ver una variación de cúpulas y bóvedas realmente interesante que pues me llevaron luego más tarde, algunas décadas más tarde, a Alonso Vandelvira a escribir su tratado del corte de piedra y tal, y a incluir estas bóvedas dentro de su tratado del corte de piedra, algunas de ellas llamándole bóveda murciana, como es el caso de la bóveda de la capilla de Juntenau. Esta es de Vuelta de Capazo, que se llama, bóveda de Vuelta de Capazo. De la antesacristía a la sacristía pasamos por la bóveda de Cuerno de Toro, que es esta que tenemos aquí. Bueno, y aquí os he traído esta reseña de Levier Barbe Cogelin Delis, que hizo un estudio monográfico de Alonso de Vandelvira y de su tratado que realmente se hace indispensable para ver, revisar y valorar auténticamente las importancia de estas bóvedas que se están haciendo en Murcia. La portada también del paso de la antesacristía a la sacristía. Aquí tenemos un dibujo de Alfredo Vera, pues completando, porque si nos damos cuenta, toda esta parte de la derecha queda embutida, como embutida en el muro. Este sería el esquema. Aquí pues tendríamos también una magnífica representación de lo que este Jerónimo Quijano, de un lenguaje ya plateresco fundamentalmente, realizaba. Estas dos arpías aquí en la parte superior, estos rostros como capiteles y estos otros grifos a la derecha e izquierda de la portada. Y esta es la del acceso que hemos visto anteriormente con las virtudes, de las tres virtudes, esculturas realmente bellas, muy conseguidas,
que serían ya de, perdón, que serían de Jacobo Florentino, utilizadas en esta portada ya realizada después por Jerónimo Tejado. Esto es la idea que tengo yo, porque la belleza y el aire italiano es tan grande que ya, me inclino por ese Jacobo Florentino. Bueno, hay otra capillita muy pequeña en la capilla del Sagrario, la capilla del Corpus Christi, en la catedral, que es esta de la Encarnación, la capilla de la Encarnación, una capilla que se consigue a base de quitar un pequeño trozo triangular a esa capilla, utilizando un tramo, como digo, triangular de la girola y abierta, como ven, en un arco de medio punto, con también una estructura renacentista muy conseguida, muy elegante en el fondo, y con esta eh, escultura de la Anunciación de María, la Encarnación, hoy, el día de hoy, me parece que es la Encarnación, 25 de marzo, eh, eh, como titular. Aquí están viendo un sarcófago, porque esta capilla en realidad es una capilla funeraria, en donde vendrían los restos de Jacobo de las Leyes, un personaje medieval que estaba enterrado en distintas zonas de la catedral, que tuvieron que ir eliminando por la construcción de la catedral y que al final, por petición y el deseo de sus descendientes, se vinieron aquí a esta capilla que se hizo para acoger fundamentalmente esos restos. Fíjense, el entablamento, el friso de esta capillita, con estos rostros emergiendo del plano, volvemos otra vez a ver esa minuciosidad de diseño que nos lleva al florentino, que nos lleva a Jacobo Florentino. Miren, alternando con búcaros. Y luego, pues, la comparación con la Anunciación de la Catedral de Granada, que también nos está acercando a ese mundo del florentino. Si nos damos cuenta, hay bastante similitud entre la una y la otra. Bueno, y por fin, por último, una obra pequeña, pero no menos exquisita, no menos minuciosa, en la cual vemos también, sin duda, esa delicadeza y esa finura del florentino a la hora de los detalles. Este sería el edículo que se hace para acoger el sepulcro que ha de recibir, que contiene las vísceras del corazón, las vísceras de Alfonso X el Sabio. Bueno, el segundo piso ya se lo haría Jacobo Florentino. Otra vez volvemos a ver la invención en las bóvedas, siempre la invención en las bóvedas, este piso más desornamentado que el piso inferior, sin duda, porque le está pasando el tiempo, pero con un estudio espléndido de las pilastras, los esquinales, etcétera, ventanas sobre ello, y el buen hacer, sobre todo el buen hacer de la construcción. Esto se dan cuenta que es similar a lo que hemos visto en la portada de la antesacristía, bueno, y abierta al tramo también, al tramo de la nave de la epístola. Aquí tenemos, de la derecha, aquí tenemos la capilla de Don Gil Rodríguez de Junterón. Aquí la planta más en grande, Junterón, secretario de Julio II, mandada a hacer año 20, iniciada año 25, pero como es el año en que muere Jacobo Florentino,
continuada y realizada por Jerónimo Quijano. Sin duda, en esta capilla hubo de tener o un compendio bueno de planos y dibujos o una maqueta de madera a las que eran tan aficionados los florentinos. Si han visto, si han estado en los museos de Florencia, se darán cuenta de que hay bastantes maquetas realizadas para luego realizar la obra. Bueno, en la capilla de los Giros de Punterón está presidida por un retablo pétreo que acoge el nacimiento de Jesús y es también realmente otro prodigio de arquitectura, porque nos está llevando también a estructuras renacentistas del pasado, o sea, del inmediato pasado. O sea, está poniéndose aquí, está materializándose aquí en Murcia, pues estas estructuras arquitectónicas con el arco de vuelta redonda, el frontón de vuelta redonda que se llama, con las dos pilastra y columna, en fin, el relieve central, todo esto que es tan similar a lo de Murcia, que tenemos aquí, que sería el sepulcro del Papa Pablo II, y realizado por Giovanni Dalmata y Nino da Fiesole, o este otro, que también nos encontramos aquí, este dibujo de los Uffizi, que también nos lleva a ese mismo, exactamente, el mismo esquema que hemos visto en la capilla de Junterón, y que ciertamente pues nos está hablando de la modernidad de este Jacobo Florentino que está trabajando en Murcia. También el sepulcro del cardenal Hurtado de Mendoza de 1509-10, de la Catedral de Sevilla, Domenico Fancelli, también está haciendo exactamente lo mismo. Este Fancelli, que es el que también estaba o labró el sepulcro de los reyes católicos. Bueno, aquí tenemos dos estancias, la estancia de paso a la capilla, estancia que sería esa capilla gótica reformada, hecha para dar paso a este saliente que vemos inmediatamente y que supondría la segunda parte. Esto sería la capilla gótica, que sería la que estamos viendo ahora mismo con su cúpula y las veneras, y pasamos a esta otra estancia elipsoidal presidida por el retablo que acabamos de revisar. En esa segunda estancia de la capilla, encontramos esta bóveda elíptica que se adapta perfectamente bien a las exedras laterales, y que cae exactamente por delante como por detrás. Es una semielipse perfecta, toda ella pues dividida, como vemos, en gajos, en gallones, esculpida hasta no dejar nada libre, y en su centro, el óculo de luz necesario para en una capilla de distintas. Pero si nos damos cuenta, ese óculo de luz es al exterior, bueno, ahora lo veremos al exterior, ahora se ve muy bien, ¿verdad? La bóveda cerrada por los dos partes, delantera y trasera, y cayendo perfectamente en las semielipses que tenemos ahí. Bueno. Y por el exterior, exactamente se acusa esa elipse tan prolongada con la decoración de cabezas en el centro Julio II, sería una representación ideal de Julio II, con la tiara papal, y la parte superior, que si se dan cuenta, tenemos esa parte elipsoidal cubierta con independencia absoluta de la zona cuadrada, que está a su vez cubierta con la cúpula.
Quiero destacar que lo que hemos visto como un óculo hacia afuera se convierte en un octógono, son un octógono con 8 ventanitas, porque lógicamente se está buscando el número 8, que es el número de la eternidad, es el número que para los baptisterios y las capillas funerarias va a ser el elegido. Bueno, vamos a ir avanzando, porque como ven hay bastante. También de este mismo momento, pero ya mediado el siglo XVI, tenemos esta visión ya más modernizada, más desornamentada, en donde pesa más la arquitectura que la decoración, que sería la capilla de canónigo Jerónimo Grasso, realizada por Jerónimo Pisano. En ella preside la Virgen del Socorro, de Juan de Lugano, un escultor que estaba trabajando en la vecina Alicante, o sea, por tierra de Alicante. Y ya para terminar, veamos 3 actuaciones punteras que se hacen en el barroco y las 3 dedicadas a María. La capilla del Trascoro, en el siglo XVII, Lima Fronte, con su espacio mariano trasero, en el siglo XVIII, y el santuario de la patrona, que este no lo voy a ver, el santuario de la patrona está a 7 kilómetros de Murcia, es el santuario donde se va y se viene, se sube y se baja todos los años, un par de veces, con ese pasillo humano, más que pasillo material de obra, pasillo humano que suponen los peregrinos. Sí. Me voy a centrar entonces en el Trascoro, una obra realizada por el obispo franciscano Trejo y realizada para la exaltación de María. Esta es la exaltación de María Inmaculada. Es una obra, como vemos, también muy moderna para ese momento que se está haciendo en 1620, 1623, muy moderna para ese momento, con este movimiento en planta y siguiendo, fíjense también, los chapados en blanco y negro, los chapados en contraste que se estaban realizando en las iglesias romanas en la primera década también de ese siglo XVII, concretamente en las capillas añadidas a Santa María la Mayor. Bueno, esto es la fachada de la Catedral de Mallorca, pero simplemente para ver la exaltación de la Inmaculada que se está haciendo en distintas catedrales, y la de Jaén, con la portada norte, también con la Inmaculada, y las estatuas flanqueadas con las estatuas de Salomón y de Ezequiel. Salomón como el que levanta el templo y Ezequiel como el que visita el templo después de destruido, y al que Yahvé le dice que no puede entrar nadie, solamente él, solamente Yahvé puede entrar en ese templo, y esto está subrayando la idea de la Inmaculada, o sea, del carácter inmaculado de María. La comparación con la Inmaculada del Trascoro y la Inmaculada de Jaén, porque seguramente pues son ambas de la misma mano, Alonso de Mena, el padre de Pedro de Mena. Aunque Trejo es cierto que dice que la está esperando desde Madrid, pero Alonso de Mena pudo perfectamente haberla realizado en ese momento en Madrid. Bueno, y por fin la fachada, extraordinaria fachada de la catedral, con el espacio posterior. No solamente es el trascoro, sino que detrás de esta fachada catedralicia del 18 tenemos un espacio enorme que se convierte, grandioso, que se convierte en santuario mariano. Quiero que vean aquí, a ver, este circulito verde que tenemos ahí arriba, y se lo he colocado justamente para, a ver, es que tengo aquí una cosa que me está molestando mucho, que no me deja verlo, pero bueno, ustedes sí lo ven, ¿no? El circulito verde, ¿ven? Bueno, pues ahí estaba una escultura que remataba el limafronte, que remataba la fachada, que ya no existe, que es un Santiago, una escultura de Santiago
pero no como peregrino ni como matamoros, sino Santiago rodilla en tierra. O sea, Santiago con arrodillado, semi-arrodillado, una rodilla en tierra y otra levantada, como queriendo representarlo al momento de su llegada al puerto de Cartagena, ¿no? Con esto entonces la Catedral de Murcia y la Diócesis de Murcia se colocaba paralela a la de Santiago, más aún la de Murcia, habiendo recibido a Santiago vivo, y mientras que la de Santiago lo recibía ya decapitado para su enterramiento. Bueno, bien, entonces vamos a... esta fachada tiene tres portadas en la parte inferior, que es donde van a centrar todo el significado iconográfico de la trascendencia iconográfica de ella. Esto se recoge en un sermón panegírico histórico de 1734, el sermón de Baltasar Pasarilla o Pajarilla, en el cual está hablando y está sistemáticamente relacionando la Catedral de Murcia con el Templo de Salomón y Alfonso X el Sabio, creador, fundador de la Catedral de Murcia, con el mismísimo Salomón. Luego veremos cómo hay bastante de concomitancia entre una cosa y la otra. Templo de Salomón y Catedral de Murcia. Este es el espacio que se gana, eh, en esa parte trasera de la fachada, como ven, perfectamente iluminado. Ahora vamos a entrar dentro, y espacio que se convierte en santuario mariano. En nuestra espalda está ese trascoro que hemos visto con esa obra en marmolado blanco y negro que hemos puesto anteriormente, y hacia el frente tenemos la contrafachada, que es una auténtica fachada otra vez. O sea que podríamos decir que la Catedral de Murcia tiene tres fachadas. La primera que da a la calle, esta contrafachada que actúa como fachada como tal también, y la del trascoro presidida por la Inmaculada que hemos visto anteriormente. Este espacio está cubierto por una gran cúpula, está todo el decorado con esculturas, relieves, evangelistas, santos, la contrafachada. Bueno, y la fachada como tal, que se concibe como una propaganda de la antigüedad y la santidad de la diócesis. Esto no era exclusivo de Murcia, esto en todas las catedrales están empeñándose a demostrar que son las más antiguas, que son las que más santos tienen, que son las que más reliquias tienen, etcétera, etcétera. Esto es algo que hay una auténtica pugna en España en estos momentos para ello. Entonces, toda la fachada se recubre, como estamos viendo, de órdenes arquitectónicos y tal, y entre los órdenes arquitectónicos de santos. Como he dicho antes, las portadas, las tres, son absolutamente importantes. Portada principal, con una escultura de Santa María de Gracia, Dios Padre y los arcángeles, ahora lo veremos. La lateral dedicada a San Juan, la lateral de la derecha, izquierda nuestra, la importante, esta era la del obispo, y la otra lateral derecha nuestra, izquierda de la catedral, mirando desde el altar, que sería dedicada a la ciudad, que estaría dedicada al cabildo municipal, a la ciudad. Bueno, está la escultura que preside, el grupo que preside es Nuestra Señora de Gracia, con el niño, con Dios Padre, coronándola en el momento de, más que coronándola, acogiéndola, en el momento de acogerla, ya está coronada, y San Miguel y San Rafael a uno y otro lado. San Miguel y San Rafael a uno y otro lado. Bueno, el San Juan, que está también flanqueado por una serie de, ahora veremos, de virtudes, y San José a la parte izquierda. Bueno, este es el grabado de la Virgen que presidía en el retablo central principal,
que con el incendio de 1850 desapareció. El incendio pues, quemó el retablo, quemó la sillería, lo quemó absolutamente todo. Bien. Aquí, ¿ves? San Miguel y San Gabriel, he dicho antes Rafael, no, San Gabriel, el que anunciaba, exactamente. Y en la parte delantera tenemos el ángel San Rafael, ahí lo tenemos, y el ángel custodio, delante del frontón en que se incrusta esta escultura de la Virgen, Rafael y custodio. Luego, pues a uno y otro lado de San Juan, la oración y la caridad, a uno y otro lado de San José, la fe y la esperanza. Bueno, en los extremos de la catedral, para ir ya cerrando, Santo Tomás y Santa Teresa. Estos no son santos de la diócesis, pero son santos contrarreformistas, son santos que en ese momento tenían un gran culto y una gran devoción. Santa Teresa y Santo Tomás. Entre las columnas, en los intercolumnios del piso abajo, los 4 santos de Cartagena: San Leandro, San Isidoro, San Fulgencio y Santa Florentina. Son los 4 santos locales que en ese momento la veneración al santo local también en todas las catedrales españolas tiene una gran importancia, ese santo cercano, ese santo que es el nuestro y que aquí cobra una gran importancia en la fachada de la catedral y también en la torre. La parte superior nos va también a hacer un homenaje, un halago a la monarquía. En ese momento, Felipe V estaba protegiendo a las catedrales mucho, fundamentalmente porque estaba buscando en ellas pues, todo tipo de heráldica que le pudiera interesar. Y entonces aquí tenemos a San Fernando y a San Hermenegildo para estar ahí los reyes como ese homenaje a la monarquía. Luego, pues, San Petronio de Bolonia, San Viciniano, San Ginés de la Jara, en fin, son varios, muchos, los santos que se están colocando ahí como demostración de esa santidad y antigüedad que estamos diciendo. Pero en el centro de la fachada, tenemos la Vera Cruz de Caravaca. La Cruz de Caravaca es la reliquia más importante que hay en la provincia. Es una apropiación de esa reliquia que pasa a la iglesia mayor y la tenemos justamente en el centro de la fachada, en el centro, sobre la imagen de la Virgen con el niño y Dios Padre protegiéndola. Es igual que sucede con, que la han visto ya con la Catedral de Jaén. Entonces, en la Catedral de Jaén, en el centro de la fachada, justamente también tienen su reliquia más preciada, el Santo Rostro. Pues por eso los pongo en comparación uno y otro. Y al final, terminando ya en el cascarón, la Asunción de la Virgen. Esa Virgen que está representada en tres momentos en la fachada. Primer momento sería el de la Inmaculada Concepción, sería el jarrón virginal con los lirios, la corona y los ángeles, que está sobre la portada, ahora lo veremos más claramente, su ascensión al cielo, perdón, asunción al cielo, su asunción al cielo, y su coronación y acogida en el cielo por Dios Padre, que es el que hemos visto en el centro.
Este es el jarrón. Este jarrón era de lámina de oro, de lámina dorada, al igual que era la puerta dorada también. Y ya podemos ir diciendo que lo que se está representando aquí es una alusión al templo, a ese templo de Salomón que antes hemos dicho. Columnas rojizas, muy diferentes a las demás. Columnas rojizas. Las columnas del templo de Salomón eran columnas también metálicas de bronce, ¿eh? Por lo tanto tendrían este aspecto al oxidarse que estamos viendo aquí. Estas columnas están flanqueando la portada dorada y a su vez estas dos esculturas pequeñas que estamos viendo aquí son San Joaquín y Santa Ana ante la puerta dorada. En su abrazo se concibe a María. Estas columnas están sobre los padres de la Iglesia. O sea, en estos plintos vamos a ver los relieves de los padres de la Iglesia, mientras que en los plintos de las demás columnas vamos a ver al apostolado, a los apóstoles. Vamos a ir poniendo Joaquín, Ana, y de su abrazo ante la puerta dorada, entre las columnas del templo de Jerusalén, tenemos la concepción de María. Joaquín y Ana, esculturas preciosas, pequeñas, pero como vemos, muy bien talladas, de una gran calidad y muy cuidadas. Y en los plintos, como he dicho antes, los padres de la Iglesia, San Jerónimo, San... Bueno, las columnas del Templo de Salomón, aquí las tenemos. Tenemos la idea errónea de que las columnas del Templo de Salomón eran salomónicas, no lo eran. Estas eran las columnas del Templo de Salomón según la descripción de la Biblia. Eran de fuste liso, tal y como las estamos viendo aquí, que Juan Caramuel las interpreta en su tratado. Ahí tenemos estas columnas, el mar de plata también, que estaba delante del templo. Y en el resto de los plintos, como estamos viendo, apóstoles. Bueno, aún tenemos 4 puntos en los que fijarnos, que son estos cuadraditos que tenemos aquí, esos cuadraditos, en los cuales vamos a ver 2 de los cuadraditos eran estos círculos pequeños que tienen una gran importancia, porque esos círculos pequeños, nos acogen a un hombre joven, barbado, y una mujer joven y bella. Son Cristo antes de la encarnación, Cristo en la mente del Padre, o sea, el Verbo, y María, la que juega con las esferas, la que está siendo la querida del Padre también, como nos dicen en el Cantar de los Cantares. Cristo y María. Y ese jarrón, como digo, con azucenas, con la corona y con los ángeles, que nos está hablando de esa Inmaculada. Claro, el cabildo, como escudo, tiene el jarrón de azucenas, pero en este jarrón de azucenas, que es el que remata toda la fachada de la catedral, este es el que está en el remate de la fachada, no hay ni corona, ni hay, ni hay ángeles a uno y otro lado. ¿Por qué en el otro sí? Y ya digo, esto sería una lámina dorada, esto certificado y ratificado por el restaurador, por Alfredo Vera, que sí, dice que quedaban todavía restos de dorado, que aún haría más clara la... Bueno, y en la parte superior, los guardianes del templo, aquí tenemos el anciano Simeón y la profetisa Ana. Estos se han querido interpretar como Zacarías e Isabel, los padres de Juan el Bautista,
Pero es cierto que si fueran los padres de Juan el Bautista no estaría uno encima de San Juan y la otra encima de San José. Estarían juntos, estarían más cercanos. Entonces esto sería el anciano Simeón y la profetisa Ana. Ambos que ya cuando ven a Jesús en la presentación, como saben muy bien, dicen ya podemos descansar, ya Dios puede cerrar nuestros ojos, etcétera, etcétera. Bueno, el mensaje era hermético y entonces al ser hermético, pues más tarde, cuando ya está terminada la fachada, abren, labran estos dos relieves de aquí. Es una Inmaculada y una Anunciación, justamente lo que antes habíamos dicho en lenguaje críptico. Una Inmaculada y una Anunciación. ¿Y por qué digo que se abren después? Porque si se dan cuenta, son los únicos relieves de la fachada de la catedral que están excavados. Todos los otros, los anteriores relieves que hemos visto, todas las esculturas que están colocadas, tienen marco sobresaliente. Tienen marco sobresaliente. Todas. Sin embargo, estos están excavados. Está el plano de la fachada y se excava y el relieve no sobresale más de lo que llega o hasta donde llega el plano de la fachada. Bueno, entonces esta es la propuesta salomonista de esta fachada catedralicia. Y además este dibujo también nos demuestra que eso está hecho posteriormente, porque si se dan cuenta en este dibujo están todas y cada una de las esculturas que hemos ido mencionando, pero esas no están, esos relieves no están hechos todavía. Bueno, entonces, para terminar, ya sería la torre, que había quedado en 2 pisos, entonces quedaba tercero, cuarto y quinto remate de la torre. Estos pisos se hacen después de terminada la fachada, de 765 en adelante. Juan de Gea, que había estado trabajando en la fachada, es el que se encarga de la continuación, y luego José López, ambos a dos, ya terminan hasta el piso de las campanas, alrededor de las campanas. Muy curioso como siguen con una gran armonía, siguen, claro, el fuste de los pisos renacentistas, balaustrada, luego se estrecha y entonces aquí se colocan dos conjuratorios, estos saben, estos templetes con el casilicio sobre ellos, por donde se eh, conjuraban las tormentas que iban a ser nocivas para la huerta. Están también rematados con las esculturas de los 4 santos de Cartagena, o sea, Leandro, Isidoro, Fulgencio y Florentina. Y para el remate, después de polémica habida entre Juan de Gea y José López, con distintos proyectos y tal, deciden que el remate lo dé la Academia de San Fernando. Entonces es Ventura Rodríguez el que propone este remate en octógono, con cúpula y con linterna columnada, que de alguna manera la asemeja, recuerden, a la cúpula de San Pedro del Vaticano. Con ello entonces se consigue que la torre, que realmente está realizada pues en un periodo de tiempo de 250 años, más o menos, pues tenga una unidad de estilo y que se pueda contemplar perfectamente bien la parte inferior renacentista, la parte superior barroca, y que ambas unidas entre sí quedan perfectamente armonizadas. Terminamos pues, estos son los conjuratorios, las campanas, y la zona superior de Ventura Rodríguez, en la cual pues continúa con esa decoración rococó, las pilastras se van doblando en las esquinas también de una manera muy pictórica, pero luego ya
tanto la cornisa como cúpula y linterna se hacen mucho más sobrias, valorando mucho más el claro oscuro, puesto que estamos en un momento de neoclasicismo. Nada más, muchas gracias y espero pues no haberles cansado mucho. Muchas gracias, Germán. No, no nos has cansado en absoluto. Es cierto que ha sido la conferencia más extensa de todas las que hemos dado hasta ahora, ¿no? Lo siento. No, no, vamos, no, no hay ningún problema en absoluto. Y bueno, pues creo que ha sido un gran repaso a la Catedral de Murcia, que conoce muy bien. Y comentando ayer, mientras hacíamos la prueba, bueno, pues quedas invitado para el próximo ciclo, que tendrá lugar el curso que viene, y donde puedes hablarnos de la Catedral de Oviedo, que también conoces de primera mano. Espero que haya sido del agrado de todos de todos los asistentes. La próxima conferencia tendrá lugar el día 22 de abril a cargo del profesor Jesús Rojas Marcos de la Universidad de Sevilla para hablarnos de la Catedral de Sevilla, de la Magna Hispalensis y de las aportaciones que hizo a ella el pintor Esteban Murillo. Muchas gracias a todos, gracias de nuevo al profesor Ramallo por tan espléndida exposición que nos ha deleitado, además nos ha ayudado a conocer mucho mejor una catedral que tenemos muy cerca. Gracias a todos los que os habéis conectado y que habéis participado con nosotros y hasta la próxima. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias. No hay ninguna pregunta, ninguna. No, no he visto que hubiera nadie. Nadie ha querido intervenir, con lo cual, pues Pues nada. Pues aquí entonces,